Bien, tenga muy buen día cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir con el curso de preparación para el privado en la semana número 8. El tema a tratar son proyectos y como subtemas proyectos de inversión, de prefactibilidad y formulación de proyectos. Objetivo de la clase: que el estudiante tenga el conocimiento de los pasos básicos para la planificación de una obra de ingeniería civil. Que el estudiante pueda aplicar estos conocimientos en la vida real. ¿Qué es un proyecto? Se entiende por proyecto a una planificación consistente en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes, un presupuesto, un lapso de tiempo o una serie de calidades establecidas, como por ejemplo, los proyectos suelen comprenderse como la preparación y disposición por escrito de los elementos teóricos, materiales y humanos que se necesitarán para elaborar un producto, servicio o resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser equivalente a bosquejos, guiones previos o el primer borrador. Tipos de proyectos. Los hay por su naturaleza, de acuerdo al área que pertenecen y de acuerdo al fin buscado. Por su naturaleza se dividen en dependientes, independientes, mutuamente excluyentes. Y de acuerdo al área que pertenecen se subdividen en productivos, de infraestructura económica, de infraestructura social, de regulación y fortalecimiento de mercados, de apoyo de base, etc. De acuerdo al fin buscado: inversión privada, inversión pública, inversión social, etc. Pasos de un proyecto. Diagnóstico. B. Diseño. C. Ejecución. D. Evaluación. Los elementos de un proyecto se pueden subdividir en finalidad y objetivos, producto o servicio, cronograma de actividades y presupuesto. Proyecto de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la sociedad, utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles, mediante un documento escrito que comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber si es viable su realización. En la administración de empresas, un proyecto surge de la necesidad de resolver problemas y un proyecto de inversión surge de la necesidad de algunos individuos o empresas de aumentar las ventas de productos o servicios. Actualmente existen muchas herramientas como evaluación de proyectos que permiten establecer sus desventajas, además de establecer si no es rentable o si no es factible. Lo que sucede es que en un estudio de prefactibilidad, pues eso es lo que se busca. Si nos metemos al tema de construcción, debemos de tener en cuenta muchos factores para hacer factible o no factible un proyecto. Por ejemplo, no es posible, vamos a hablar de hacer un proyecto de inversión de agua. Vamos a llevarle agua a una familia a unas familias, pongámosle que sean unas 15 familias y que más o menos cada familia tenga unos 10 elementos de cada familia. Estamos hablando de 150 personas, ¿sí? Pero resulta que están tan lejos y el proyecto a mí se me vuelve bien oneroso y voy a invertir, por decirles algo, 7 millones de quetzales en llevarles agua a 150 personas. Esos proyectos son los que se vuelven no factibles, porque para eso se hace el estudio de prefactibilidad, para chequear si eso no es factible llevar a cabo el proyecto, pues, ¿ya? Entonces buscaremos otra solución para darle a estas familias, pero no puede ser la de llevar un proyecto físicamente. Ese es solo para explicar lo que es un estudio de prefactibilidad. Bien, ahora vamos a continuar con la evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos es una herramienta económica que nos auxilia en el análisis de un proyecto de inversión. Arrojará varios resultados con los que la toma de decisiones será más sencilla. Aunque existan varios tipos de proyectos, la metodología tiende a ser la misma. Análisis de mercado. B. Análisis ambiental.
C, análisis económico y financiero. D, retroalimentación. E, análisis técnico y operativo. F, análisis legal y administrativo. G, socioeconómico. Y H, resumen y conclusiones. Bien. Valoración económica de proyectos. Hoy en día, la evaluación de proyectos considera la incorporación del riesgo. Algunos autores proponen una clasificación de los métodos usados para la evaluación de proyectos. Número 1, métodos basados en el retorno esperado. Número 2, métodos basados en el riesgo al que se exponen los proyectos. Y número 3, métodos que consideran el retorno esperado y el riesgo. Ciclo de los proyectos. Bien, el ciclo de los proyectos, el ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de etapas a través de las cuales pasa un proyecto de inversión. Desde que surge y se propone una idea para resolver un problema o una necesidad, para después pasar por sucesivas etapas de estudio, formulación de posibles soluciones y establecimiento de prioridades hasta la ejecución de la inversión y su puesta en funcionamiento. También conocida como implementación, donde se generarán los beneficios previstos desde la concepción de la idea. Podemos hablar también dentro de estos como número 1, prefactibilidad, número 2, inversión, número 3, operación, número 4, evaluación. Bien, estos ciclos de proyectos, obviamente primero vamos a iniciar desde conocer si es factible o no es factible llevar un proyecto, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacerlo factible o no? Va a tener muchas situaciones que se tendrán que evaluar para ver la factibilidad de un proyecto. Y no solo es de la parte, dejando la parte económica, tenemos que chequear ahí la parte cultural, la parte del lugar específico donde se encuentra el proyecto, la situación de carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para ver y chequear el tema de prefactibilidad. Dentro de todo esto, también uno de los ciclos del proyecto es la inversión. Claro, creo que es importantísimo porque parte de todo esto es chequear si después yo puedo decir que es factible, pero todavía no voy a tocar la parte económica. Pero si la inversión es demasiado fuerte en relación a lo que realmente puedo ayudar, ya hablando netamente de proyectos de construcción, creo que ahí es donde se empiezan a entorpecer muchos proyectos, porque muchos no los manejan como grupos, como comunidades, sino que los manejan individualmente. Y ahí es donde se vuelven onerosos y entonces se van perdiendo ahí porque no son factibles para la inversión que hay que hacer. Bien, después tenemos la operación y la evaluación. Bueno, todo esto requiere una evaluación al final de cuentas de todos estos ciclos para determinar o no si es viable o no es viable el proyecto, ¿verdad? Bien, estudio a nivel de prefactibilidad. Es una etapa de descarte de alternativas de solución y culmina con la selección de una alternativa viable desde los puntos de vista técnicos, económicos y políticos. Considera además criterios sociales, institucionales, etc. Deben analizarse en detalle los aspectos identificados en la etapa de perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad del proyecto. ¿Okay? Los aspectos básicos que debe contener un estudio de prefactibilidad son el estudio de mercado, esto es importante. Incluye un análisis de la demanda del bien o servicio o sus necesidades, otro de su oferta o suministro del bien y finalmente un análisis de las condiciones de precios y comercialización. Con respecto a los elementos de tamaño y localización, cabe estudiar entre otros aspectos tales como su naturaleza, construir, reponer, ampliar o modificar una empresa o establecimiento. ¿Okay? Bien, resultados de un estudio de prefactibilidad.
En esta etapa de prefactibilidad se elabora un documento que contenga el resultado de la evaluación y las recomendaciones sobre los aspectos del proyecto, que justifican un estudio más profundo y si es conveniente postergar, abandonar o continuar el estudio. Es en esta fase donde nosotros decidimos si no va a ser, consideramos que lleva muchas probabilidades de no ser factible, entonces no tiene sentido continuarlo. Entonces ahí podemos pararlo y evitamos mayores gastos, ¿verdad? Inversión o ejecución. La fase de inversión corresponde al proceso de implementación del proyecto. Dentro de este contexto se debe considerar lo siguiente: la compra del terreno, la construcción de la planta de producción, oficinas e instalaciones, por ejemplo, la compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas, selección y administración de sistemas operacionales y administrativos, selección, contratación, inducción y capacitación de personal, operación inicial del negocio. La fase de operación. La inversión ya materializada está en ejecución. Una vez instalado el proyecto, entra en operación y se inicia la generación del producto, bien o servicio, orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la necesidad que dio origen al mismo. La fase de evaluación de resultados. Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar, después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: evaluar el impacto real del proyecto, ¿sí?, simular la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad, y la aceptación si el proyecto resulta conveniente. Bien, en evaluación de resultados esto es bien importante porque aquí es donde nosotros realmente vamos a verificar de que para ciertos proyectos podemos chequear de que realmente el llevar el proyecto ahí dio los resultados esperados o las metas que nosotros queríamos alcanzar. En temas de construcción, pues podríamos decir de que sería el chequeo de que, por ejemplo, se le llevó agua o se construyó un centro de salud a una comunidad, pues chequear que la meta realizada sea haber llevado eso y poder llevar la salud a esa comunidad, ¿verdad? Bien, ahorita vamos a la serie de preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es una planificación de actividades con el fin de alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad? Número 2. ¿Cuáles son los 3 tipos de clasificación de los proyectos? Número 3. ¿Cuáles son 2 de los pasos de un proyecto? Número 4. ¿Cuál es el estudio donde se analizan las alternativas y se determina la viabilidad del proyecto? Número 5. Este documento es el resultado de un estudio de la evaluación y las recomendaciones sobre los aspectos del proyecto, y si conviene postergar, abandonar o continuar con el proyecto. Y es un resultado del estudio de. Y número 6. ¿Cuál es la fase en la que implementamos el modelo seleccionado para nuestro proyecto? Inversión o ejecución. Bien, esto ha sido todo. Tengan muy buen día. Muchas gracias por su fina y amable atención.